Octubre 23. Consuelo profundo. Que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3, 22 al 23. La expresión de la fidelidad de Dios que se encuentra en este versículo nos resulta familiar. Es el tipo de texto que se suele poner en lindas postales o en bonitas fotografías con el mar y el cielo de fondo. Por eso, bien podemos estar acostumbrados a ver este versículo en un ambiente muy cómodo, pero en realidad proviene de un lugar bastante oscuro. Si tuvieras música, estarías en tono menor. El libro de Lamentaciones se escribió en un contexto incómodo porque son las reflexiones del profeta Jeremías sobre las circunstancias del pueblo de Dios cuando Babilonia conquistó Jerusalén y llevó a sus habitantes al exilio. Lamentaciones es exactamente lo que sugiere su título, una serie de poemas que expresan el dolor del pueblo por lo ocurrido. Lamentaciones comienza en absoluta desolación. ¿Cómo yace solitaria la ciudad de tanta gente? Lamentaciones 1:1. Ante tal catástrofe es común pensar que el mal ha vencido al bien o que Dios se ha dado por vencido con los pecadores. Pero en el caso de la caída de Jerusalén, nada podría haber estado más lejos de la verdad. Dios todavía estaba a cargo. Fue Él quien permitió que los poderes de Babilonia se levantaran para que su pueblo tomara conciencia de su pecaminosidad y necesidad y clamara a Dios en el arrepentimiento. El Señor afligió a su pueblo en el día de su ardiente ira, Lamentaciones 1:12. Sin embargo, en medio de su profundo dolor, Él también les trajo una palabra profundamente reconfortante. Es posible que su pueblo haya sido abatido, pero no abandonado. Habían experimentado el fin de muchas cosas, el fin de la paz, el fin de la seguridad y el fin de su hogar. Pero nunca experimentarían el fin de dos cosas, el amor inquebrantable de Dios y las misericordias inmerecidas de Dios. Eran nuevos y suficientes cada mañana. El pueblo aprendería mucho más acerca de Dios en el exilio que en la comodidad de su hogar. De hecho, a menudo que en nuestros momentos más oscuros, cuando el carácter fiel de Dios brilla más intensamente para nosotros, cuando las cosas van bien, nos sentimos tentados a pensar que somos suficientes por nosotros mismos. Pero en momentos de desesperación podemos aferrarnos a la fidelidad de Dios y en momentos de fracaso podemos apreciar su misericordia. Es posible que algún día te encuentres en una situación similar a la de los ciudadanos de la Jerusalén saqueada, una situación en la que todos los engranajes se han salido y te sientes sin alegría. Quizás hoy te encuentres en este lugar, en momentos cuando la vida se desarrolla en un tono menor. Necesitas este recordatorio profundamente reconfortante. El amor inquebrantable del Señor nunca cesa. Su misericordia nunca se agotará. Su fidelidad hacia ti nunca fallará. En momentos en los que hemos perdido mucho, podemos confiar en esto. Nunca perderemos su amor y nunca perderemos su misericordia. Para profundizar, Lamentaciones 3, del 49 al 58. Amén. Mis amados hermanos, muy buenos días. Los saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo y suplico a su Santo Espíritu que nos asista en esta mañana y que este devocional realmente surta el efecto que el Señor desea causar en cada corazón. Personalmente considero que existen en nuestra vida momentos en los cuales pasamos por un desierto terrible. A nuestro parecer, sin esperanza alguna. En este momento, mi propia familia tiene una gran aflicción, tanto espiritual y moral, lo cual ha afectado a todos y a cada uno de los miembros, desde el más pequeño al más grande. Y vemos cómo nuestra fe se ve sometida a una dura prueba. Y la pregunta, ¿realmente tenemos nuestra confianza puesta en el Señor? ¿De dónde vendrá nuestro socorro?
¿quién consolará a todos los que están afectados? Mis hermanos, solo Dios puede hacerlo, porque su fidelidad es inmutable y sus misericordias y sus bondades son renovadas cada mañana. Pero esto, esto es solo para los que creemos en Dios. Pero hay familiares que su concepto de Dios es muy diferente y no tienen su confianza puesta en el Todopoderoso. Por el contrario, creen en la justicia humana. El mismo Señor nos dice que maldito el hombre que confía en el hombre, pero bienaventurado aquel cuya esperanza solo está en Dios. Hermanos, no conozco sus circunstancias, pero a veces vemos cada situación difícil como una gran montaña. Y solo Dios y usted saben bien por lo que están pasando en estos momentos. Y como lo dice el autor de este devocional, el pueblo de Dios tenía que ser tratado de la manera más tremenda, porque así lo permitió Dios en el tiempo del profeta Jeremías. A veces le echamos la culpa al enemigo, pero no, mis hermanos, realmente son circunstancias que Dios permite con cada uno de nosotros, para que de esa manera reaccionemos y busquemos su misericordia, acudir a su fidelidad, a sus promesas y a un consuelo profundo. Los matrimonios, por cualquier circunstancia, se separan. Las parejas se dispersan porque el problema lo ven tan grande que la solución es la separación, pero no buscamos ese consuelo profundo en Dios, que todo lo puede solucionar, y pensamos que lo mejor es alejarnos de nuestras parejas. En el capítulo 3 del libro de Lamentaciones, encontramos en el versículo 22 y 23 lo siguiente: recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré por la misericordia de Jehová. No hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. El profeta Jeremías escribió el libro de Lamentaciones en un tiempo muy difícil, en un tiempo de dolor, de destrucción y de mucha desesperanza. Jerusalén había sido arrasada, el pueblo estaba cautivo y parecía que todo había terminado. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, Jeremías toma una decisión espiritual de recordar la fidelidad y las misericordias de Dios, aunque las circunstancias parecen gritar que todo está perdido. Pero Jeremías nos enseña que la verdadera fe no depende de lo que vemos, sino de lo que recordamos del carácter de Dios. Mis amados hermanos, cuando nuestra mente se llena de tristeza o preocupación, es el Espíritu Santo quien nos invita a traer a nuestra memoria que Dios sigue siendo bueno y fiel y misericordioso. Su misericordia, óiganme bien, mis hermanos, su misericordia no se agota, no tiene fecha de vencimiento. Cada día amanece con nuevas oportunidades.
nuevas fuerzas y una nueva porción de su amor. Aunque hayamos fallado, aunque el camino sea duro, Dios no nos abandona. Su fidelidad permanece firme cuando todo lo demás se puede derrumbar. Hoy podemos decir como Jeremías, recapacitar en tu corazón y traer a tu mente las bondades del Señor. Cuando el dolor o la frustración intenten dominarte, recuerda, Dios sigue teniendo el control. Su amor no cambia y sus misericordias se renuevan cada mañana. Hermanos, no permitamos que la desesperanza apague nuestra fe. Cada nuevo amanecer es prueba de que Dios no ha terminado con nosotros. En Lamentaciones, capítulo 1, versículo 12, dice que el Señor afligió a su pueblo. Oigan bien, en el día de su ardiente ira. Sin embargo, en medio de su profundo dolor, Él también les trajo una palabra profundamente reconfortante. Es posible que su pueblo haya sido abatido, pero no abandonado. Habían experimentado el fin de muchas cosas, el fin de la paz, el fin de la seguridad y el fin de su hogar, pero nunca experimentarían el fin de dos cosas: el amor inquebrantable de Dios y sus misericordias, que realmente son inmerecidas para nosotros, pero Dios las tiene para nosotros, las cuales eran nuevas y suficientes cada mañana. Y el pueblo tenía que aprender mucho más acerca de Dios allá en el exilio que en la comodidad de su hogar. A veces esto nos pasa a nosotros, hermanos. Estamos tan cómodos en nuestro hogar que nos olvidamos de Dios. Y tiene que pasarnos por duras pruebas para que volteemos a ver a nuestro Dios. Y de hecho, a menudo, en nuestros momentos más oscuros, cuando el carácter fiel de Dios brilla más intensamente por nosotros, cuando vemos que las cosas van bien, nos sentimos tentados a pensar que somos autosuficientes por nosotros mismos y que realmente no necesitamos de Dios. Pero en esos momentos de desesperación, ahí sí nos acordamos, ahí sí podemos aferrarnos a la fidelidad de Dios. Y en los momentos de fracaso, podemos apreciar sus misericordias. El profeta Jeremías expresa en el versículo 12 del capítulo 1 de su libro de Lamentaciones que el dolor que siente al ver la destrucción de Jerusalén era demasiado profundo. Sus palabras realmente son un grito que busca atención. ¿No os conmueve? Está rodeado de indiferencia, mientras su pueblo sufre las consecuencias del pecado. Lo que antes fue una ciudad llena de gloria y de vida, ahora yace en ruinas. Mis amados hermanos, este lamento también nos invita a mirar a Cristo en la cruz. Cuando Jesús fue clavado en el madero, muchos pasaron por allí sin comprender el peso
de su sufrimiento. Hoy, esa misma pregunta resuena. ¿No te conmueve el sacrificio del Hijo de Dios por ti? Jesús llevó sobre sí el dolor de tu pecado, de mi pecado, de nuestro pecado. Ese dolor que nosotros merecíamos. Él fue angustiado y herido, no por su propia culpa, sino por amor a la humanidad. Sin embargo, a veces caminamos indiferentes ante su amor y su entrega. Mis hermanos, ¿qué tanto nos conmueve el sufrimiento de Cristo por nosotros? ¿O acaso hemos perdido la sensibilidad espiritual ante el dolor que causa el pecado en el mundo y en mi vida? Estoy dispuesto a dejar que ese amor me transforme y que me lleve a una vida más consagrada. Cuando recordamos el dolor de Jeremías y sobre todo el dolor de Cristo, nuestro corazón debe volver a la compasión, al arrepentimiento y a la gratitud. Dios permite que su pueblo sea llevado cautivo, porque de esa manera aprendería mucho más acerca de Él como su Dios, allá en el exilio y no en la comodidad de su hogar. Hermanos, ¿esto a dónde debe llevarnos? A reflexionar que nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Y dónde vivimos? En medio de un pueblo que está cautivo, cautivo por el pecado. Hermano, solo basta con abrir la puerta de tu casa para darnos cuenta de que el pecado en el mundo sobreabunda. Bueno, a veces creo que no es necesario ni salir de la casa. Dentro de ella también está el pecado. Y recuerden que ya nos lo dijo un día nuestro pastor Jesús Eduardo en un devocional pasado. Solo es necesario prender el televisor y ahí está. O en nuestro celular. Y es tanta la tentación que podemos pasar horas mirándolo, contemplándolo y acariciándolo. Tremendo, ¿no es cierto, mis hermanos? Es que no meditamos para dónde lleva este pecado al pueblo. Un pueblo que no busca de Dios, que no conoce de Dios, que vive alejado de Dios. Y lo más tremendo es que es un pueblo que, que rechaza a Dios. Hermanos, deberíamos ser un poco más como Jeremías. No sé si sabían que Jeremías es considerado como el profeta llorón. ¿Y cómo no llorar al ver que su pueblo se estaba perdiendo, que su pueblo estaba sufriendo? Y sobre todo no considerar que Cristo murió por ese pueblo, un pueblo rebelde y pecador. Hermanos, vemos cómo nuestros familiares mueren y mueren sin Cristo. Y a nosotros no nos duele, pero nos debería doler y deberíamos llorar amargamente porque mueren sin Cristo. Y sabemos que un alma que se pierde es un alma que no estará en la presencia del Señor. Las escrituras nos dicen que nuestro corazón es de piedra, porque eso realmente parece que no nos conmueve. Voy a poner un ejemplo. Es un ejemplo. Muere mi mamá y murió sin Cristo. Mi respuesta es, pues era la voluntad del Señor. No, mis hermanos,
Debemos hablar hasta la saciedad, tener más pasión por las almas que no creen en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si realmente esta situación nos conmoviera, entonces hablaríamos sin cesar del Evangelio de Cristo, quien es nuestro Salvador y también es nuestro consuelo profundo. Además, debemos hablar de ese Dios que no cambia, que es inmutable, que es amoroso y misericordioso, que aborrece el pecado, pero ama al pecador que se arrepiente de su pecado. La gran comisión nos invita es a ser discípulos y a enseñar todas las cosas que Él nos enseñó. No nos invita a convertir a las personas. Ese no es nuestro trabajo. Ese es trabajo del Espíritu Santo. Por eso no nos cansemos de compartir el Evangelio y de compartir la palabra de Dios. En momentos de angustia y de dolor, acudamos a Cristo, quien realmente es nuestro consuelo profundo. En la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 3, nos dice la Escritura lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Hermanos, esa es mi esperanza. Y hoy los invito a que también sea de ustedes, si es que todavía no la tienen. Y es de esta profunda consolación que hemos estado hablando en este devocional. Yo los invito a que de todo corazón pongamos
toda nuestra fe, nuestra confianza en Dios, que volquemos todas nuestras ansiedades, nuestras angustias, todos nuestros problemas en el Señor. Él lo dice muy claro en su palabra. Venid a mí todos aquellos que están cansados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo, que es una carga ligera, suave. A veces se nos olvidan esas promesas. Se nos olvida quién nos pide que Él es el que va a cargar nuestros problemas. Y a nosotros nos encanta andar cargando ese bulto en la espalda. Y nos cuesta trabajo cargar lo que Cristo nos pide que carguemos, que es ligero. Espero que el Señor nos haya hablado en esta mañana, que nos invite a confiar más en Él. Hermanos, acompáñenme a orar.